El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Bienvenidos al tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias, este espacio de opinión. Y saludando con mucho gusto a Eduardo Manzanares, nuestro analista de casa. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Raúl, buenas tardes. Gustoso de poder participar una tarde más aquí en el tema sobre la mesa. ¿Qué te parece si platicamos hoy del tema del campo, de la agricultura, de los agroproductores? Sí, México sigue siendo, por vocación, sigue siendo un país agrícola, a pesar de que la gran extensión de los millones de hectáreas que tiene nuestro país, solamente de las 190, más de 190, son 195 millones de hectáreas, sí, gracias. De esas 195 millones de hectáreas, 20 millones se dedican al cultivo, o sea, es poco todavía en realidad respecto a lo que se tiene. Y de estos 20 millones de hectáreas para cultivos, bueno, pues la verdad es que tenemos un campo que, recuerdo desde hace muchos años, que siempre se ha esperado que llegue la justicia para los agroproductores, ¿sí? Siempre, todo desde la revolución, siempre cada sexenio es, ahora sí se hará justicia al campo mexicano, pero también hay que decirlo, Eduardo, México tiene dos campos diferentes, el campo que está con mucha tecnología, que está produciendo grandes cantidades de productos agrícolas, pero también el otro campo, el campo que se encuentra atrasado, con agroproductores que ganan apenas lo necesario, sin apoyos financieros, en fin, como que somos un país de contrastes en este sentido de los agroproductores. No sé cómo la ves. Sí, Raúl, el cuerno de la abundancia se ha quedado en eso, en un mensaje nada más del cuerno de la abundancia, hablando del campo mexicano, que pues desde la década de los 70 se venía nombrando así a nuestro país y se ha quedado. Los agricultores tuvieron justicia, pero al incluirlo en la Constitución política y hasta ahí se quedó, de ahí en fuera se ha politizado tanto el tema de la agricultura y del campo mexicano, Raúl, que todo se ha quedado. Ya pasamos de la distribución de estos grandes terrenos cultivables y cultivados a los pequeños ejidos, en donde los ejidatarios en aquella época, en la década de los 70, decían, es que nos dejaron las peores tierras. De lo que nos dividieron, de lo que se dividió, nos dejaron lo peor, lo más seco, y empezaron a ampliar, el gobierno empezó a ampliar esas tierras que se le daban a los ejidatarios, y resulta que lo que estaba bien sembrado y cultivado y cosechaban, pues se empezaba a secar y se empezaba a perder. Entonces, ¿esto qué significa en aquel entonces? Bueno, pues una apatía de la gente por trabajar el campo mexicano. Pero ahora, desde mi punto de vista, el campo mexicano, ya a la postre, al pasar de las décadas y el siglo, Raúl, pues combina una fortaleza exportadora, desde luego, pero con vulnerabilidad hídrico-climática y una tensión regulatoria. Y la llave y la clave de todo está en el agua, Raúl. El agua, se han dado concesiones a diestra y siniestra y se nos ha olvidado el campo mexicano. Entonces, hay grandes extensiones de tierra de los grandes agricultores, pero la fortaleza del campo mexicano radica en pequeñas parcelas, y esas pequeñas parcelas pues no están tecnificadas y hace falta mucho trabajo por hacer. Sí, bueno, yo creo que lo has dicho bien, estaba revisando algunos datos que da a conocer precisamente la Secretaría de Agricultura, el INEGI, en sus datos de alguna forma. A ver, sí, el campo mexicano, como digamos, como un resumen, es un campo que efectivamente produce, pero no progresa. Ese es exactamente, digamos, una conclusión a priori de lo que pasa precisamente en el campo mexicano. Sí, hay producción de valor, sí, que está generando recursos importantes para nuestro país. Se habla que en el 2024 hubo más o menos 1.5 billones de pesos de
producción agrícola, y esto me parece importante. El maíz es el principal producto que se produce, que se siembra en México, el aguacate, la caña de azúcar, el agave, el chile, y bueno, hay estados que se vienen caracterizando por la cantidad de hectáreas que producen y las cantidades que producen de toneladas de productos. Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Veracruz, son entre las entidades que más producen estos campos agrícolas, y desde luego que con grandes cosechas que finalmente son lo que dan de comer a los mexicanos y lo que se exporta, como tú bien lo dices. Pero este campo del cual estamos hablando me parece que está padeciendo de tres grandes rubros, de acuerdo al reportaje que ha dedicado Meganoticias a realizar sobre el campo y la presión que hay precisamente sobre el campo mexicano. Son tres elementos. Uno ya lo mencionabas, es el tema del agua, el tema hídrico. Por un lado, sí, se usa mucha agua, se desperdicia mucha agua, y por otro lado también tenemos graves épocas de sequía. Entonces, tenemos este campo que de alguna forma está dependiendo del temporal, y es el 70% de las hectáreas que tenemos en México dependen del temporal, es decir, de la lluvia, y lo demás está tecnificado. Pero imagínate este campo que está, digamos, dependiendo del temporal, del agua, de las lluvias, pues de alguna forma no es suficiente, y la que hay luego se desperdicia. Exactamente, y eso es lo que te quería comentar, y bueno, pues el trabajo de Andrés Solís lo refleja precisamente y de manera precisa. Pues el 75% del territorio agrícola en México depende del escurrimiento, es decir, de la temporalidad del clima, y pues aquí tenemos a los agricultores pues rezándole a Tlaloc o haciendo maravilla y media para que llueva, y la prueba está en el norte del país, en lo que se considera el granero de México, que están a expensas completamente de las lluvias, y con el cambio climático, con todas las modificaciones que hemos estado viviendo, Raúl. Vaya, hoy en día ya sabemos que entra la primavera, el verano, el otoño y el invierno por la fecha del calendario, pero ya no lo vivimos realmente. Ha cambiado tanto y nosotros no hemos cambiado. No hemos evolucionado. El discurso político se convierte en narrativa, y es una narrativa versus los resultados. O sea, ya pasamos de la distribución de la tierra a la entrega de apoyos directos. Ninguna de las dos han funcionado, Raúl. Sabemos que lo que funciona es la tecnificación del campo mexicano. Yo no puedo entender cómo, por ejemplo, en Arizona se puede tener campos cultivables y en la frontera hacia México no, cuando comparten las mismas condiciones hídricas, comparten las mismas condiciones climatológicas y comparten incluso pues el mismo terreno. Entonces, son odiosas las comparaciones, lo sé, pero cruzas la frontera y ves un campo completamente distinto cuando pues es la misma tierra. Claro. Desde el espacio no hay límites territoriales, es un solo terreno dividido por un gran río, que es el río Bravo. Pero ¿eso qué quiere decir, Raúl? Que hemos tenido la oportunidad y la hemos desaprovechado una vez más. Si de por sí el campo mexicano es uno de los pilares de nuestra economía, imagínate si hay voluntad política por entrarle directamente, agarrar al toro por los cuernos y empezar a trabajar para todos. Sí, a ver, aunque también hay sus excepciones, déjame decirte, acabo de estar hace unos días allá en Sinaloa, y la verdad es que a pesar de los problemas de sequía, de la falta de lluvia, de las presas a medio secar, de alguna forma ves ahí esa tecnología y ves esos campos cultivados que se ven preciosos en esta época donde, bueno, hay mucha humedad normalmente en el ambiente, y la verdad es que hay veces ese campo que de alguna forma está aprovechando esa oportunidad, y que muchos de esos productos se van a la exportación. Pero bueno, ya hablábamos de estas crisis que tiene el campo en general. Uno de ellos, ya lo mencionabas, el agua. El otro, la falta de apoyo. En el sexenio pasado, por alguna razón, sí, se decidió suspender el programa de apoyo a los agroproductores y se sustituyó
por entregas directas, que es lo que le encantó a López Obrador de alguna forma, como una forma de jalar votos y tratar de resolver el problema. Fíjate, desapareció Financiera Rural, que a fin de cuentas funcionaba, pero pues, no le gustaba al expresidente, y esto de alguna forma fue sustituido ahora por apoyos directos del bienestar. Ya te imaginarás de dónde viene: chocolate, café, bienestar, entonces gas del bienestar, o sea, pura narrativa. Pero fíjate, Sí. de esta Financiera Rural que daba créditos, desde luego, y apoyos a los agroproductores, se pasó a los apoyos de 8,000 pesos para los que tenían cultivados de 3 a 4 hectáreas, 10,000 pesos anuales a los que tenían de 4 a 5 hectáreas sembradas. Y esto, pues, a 10,000 pesos, Eduardo, pues no es suficiente. No. Entonces, por eso tenemos un rezago importantísimo con agroproductores que están muy amolados. Se calcula que 6 millones de mexicanos trabajan en el campo, muchos de ellos sin seguridad social, recibiendo 1 o 2 salarios mínimos. Entonces, la verdad que con ese rezago es muy complicado, es muy difícil pensar en tener un campo que sea altamente productivo, y eso lamentablemente pues está afectando al campo. Un segundo aspecto: falta de agua, clima, y ahora el tema también de la falta de apoyos, a pesar de que desde la revolución siempre se va a buscar justicia para los campesinos. Pues es justicia para los campesinos siempre y cuando nos apoyen en la jornada electoral. Y así como han lucrado con la pobreza, pues han lucrado también con los agricultores, que son los que viven también en la pobreza. Y en la pobreza multidimensional, porque si hay 6.5 millones, 6.500.000 jornaleros agrícolas en nuestro territorio, el 90% de esos 6.5 millones trabajan en la informalidad ganando 1 o 2 salarios mínimos, pero aparte con jornadas de trabajo extenuantes. Yo conozco una persona que por su trabajo extenuante se fue de vacaciones a Tokio. Pues estas personas no se pueden ir de vacaciones, sus vacaciones son seguir trabajando en el campo. Entonces van de un lugar a otro buscando el sustento, y obviamente no pueden descansar en Tokio, ni mucho menos, o dar el abrazo solidario a los inundados en Iztapalapa, pues desde una góndola allá en Venecia. Entonces, y obviamente estoy siendo demasiado sarcástico con los hijos de López Obrador, pero a lo que voy es esto, Raúl: el campo mexicano, lamentablemente, como en mucho o en casi todo en nuestro país, se politiza y se echa a perder. Entonces, en lugar de ver hacia el futuro, nuestros gobernantes siempre han estado pensando en la próxima elección. ¿Cómo voy a ganar la próxima elección? Y no es cómo voy a solucionar los problemas que tiene nuestro país. Y déjame rápidamente, te pongo un ejemplo. Hoy en día el transporte aéreo es el más seguro del mundo, y esto fue gracias a que fueron corrigiendo uno por uno los errores que se veían en los aviones, de tal manera en que hoy muere más gente en la calle caminando que a bordo de un avión, pero no lo hemos querido trasladar hacia el campo, ni hacia la industria, ni hacia la educación, ni hacia nada en nuestro país, caray. Sí, y sí, tienes razón. Lamentablemente este tipo de cosas se mantiene simplemente en los discursos de los políticos, pero en la práctica seguimos teniendo esto, y por eso me parece que también hoy hay que sumarle, además a estos que ya mencionabas, el tema del agua, del clima, del tema de un campo que está en una condición precaria tremenda. Hay que sumarle también ahora el crimen organizado, que lamentablemente en este país, pues también hoy controlan. Fíjate lo que es absurdo lo que ha venido pasando con el crimen organizado, que sigue creciendo. Controlan los distritos de riego en muchas zonas del país. Exacto. Los criminales distribuyen la poca agua que hay, son los que deciden si le abren o no, y si le cierran, cuándo y por qué.
sí, por un lado. Por otro lado, las extorsiones. Tenemos los casos muy emblemáticos, conocidos por todos, sí, el caso de los limoneros en el estado de Michoacán, en la zona de Atizapán. Tenemos el caso de los aguacateros también entre Michoacán y Jalisco. Tenemos este tipo de extorsiones donde muchos productores, nos platicaban allá en Sinaloa, por ejemplo, es que ahora tienes que pagar extorsión por todo, por recoger la cosecha, por transportarla, sí, por entregarla. Tienes que tener dentro de tus costos, tienes que tener una parte de tu presupuesto para poder estar pagando las extorsiones al crimen organizado para que te dejen trabajar. Entonces, a ver, todos los problemas que hemos mencionado forman parte de este gran reto que tiene el campo mexicano y donde la autoridad, más allá del discurso que hemos escuchado siempre, me parece que hay que meterle la mano directamente a cada uno de ellos. No es posible que además de la precariedad, de la falta de agua, del clima, tengas que estar pagando extorsiones a los criminales. Exactamente, ni los 10,000 pesos del bienestar les ayudan para pagar las extorsiones. Y es increíble cómo el crimen organizado, tú lo has dicho, controlan los ciclos productivos. ¿Y qué son los ciclos productivos? Pues el control de compra, las cuotas, los precios y el riego. Es decir, esta extorsión pues inhibe a final de cuentas la inversión y rompe las cadenas de valor. Y esto es también... tengo que concluir en este aspecto de la misma forma que con las anteriores, falta de voluntad política. ¿Por qué? Obviamente lo venimos arrastrando, no es nada más desde los abrazos no balazos de López Obrador, porque para llegar a este punto, obviamente se tuvo que transitar por mucho tiempo atrás. El problema es que tampoco se solucionó con la estrategia de abrazos no balazos y tampoco se está solucionando con el voltear a ver y no veo nada y no sé nada y es que no me han informado de la administración actual. El campo mexicano vive bajo el asedio del crimen organizado. Los más nombrados a nivel nacional, tú los acabas de decir, Raúl, limones en la zona de Michoacán, el aguacate entre Michoacán y Jalisco, pero sucede también con los cítricos en Veracruz, sucede con la caña de azúcar en el sur, sucede en Chiapas, sucede en Sinaloa, sucede en Sonora, sucede en Zacatecas, vaya, es prácticamente todo México y no se le ha querido entrar porque hay muchos frentes abiertos, me queda claro, pero oye, pues para eso es el Estado mexicano y para eso ellos tienen ahora sí que el privilegio del uso de la fuerza, ¿no? El monopolio del uso de la fuerza. Sí, desde luego, y bueno, y de ahí precisamente todo esto, a pesar de todo esto que estamos comentando, de la baja productividad, de la falta de agua, del clima, del crimen, de la falta de apoyos, sí, el campo ha venido creciendo. Datos del 2023 al 2024 nos hablan de que ha crecido la producción y ha crecido también en dinero, junto con las exportaciones que hay que recordar que también son muy importantes. O sea, a pesar de todos estos casos que estamos mencionando, hay un registro de que ha crecido la producción y sigue creciendo también el costo. Sin embargo, bueno, pues están los retos por delante. Viene la revisión del tratado comercial, que también ahí puede haber todo un tema por delante, sobre todo con esta política que tiene México de proteger las diferentes especies de maíz, aunque sigue prohibiendo desde luego lo que es este maíz transgénico, el consumo del maíz transgénico, que en el mundo ha volteado, digamos, la parte de la productividad, ¿sí? Y esto de alguna forma en México se sigue teniendo ciertas reservas, aunque me parece que poco a poco en estos mesas de consulta en el tratado comercial, sí, Estados Unidos le pide a México, muéstrame que realmente el maíz transgénico, es decir, modificado genéticamente, tiene problemas para la salud. Eso es exactamente donde también seguramente habrá tema por delante, y tomando en cuenta que México sigue siendo un gran productor de maíz, ya no como antes, pero sigue siendo desde luego uno de los cultivos de mayor valor para nuestro país.
Sin duda alguna, y sí es cierto, los datos no mienten, sí hay un incremento en las ganancias agrícolas, salvadas por el aguacate y por el limón prácticamente, Raúl, porque seguimos rompiendo récords de importación de maíz. Ese maíz protegido, autóctono y demás, pues seguimos rompiendo récords de importación de maíz, así que nos ha salvado todavía el aguacate a pesar del crimen organizado. Y vendrá muchas tensiones con el tema del TEMEC, desde luego que sí. Pues así, un campo que produce, sí, produce, pero sin progresar. Eduardo Manzanares, muchas gracias. Un saludo. Gracias, Raúl. Buenas tardes. Un saludo. El tema sobre la mesa aquí en Mega Noticias. Mientras tanto, lo invito para que se siga informando correctamente a través de Mega Noticias. Gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.